Bueno, en este día especial nosotros queremos hacer la presentación de Vicente González Canales, estudiante de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, estudiante de último año de la carrera de Biología. Él desarrolló durante fines del trimestre anterior y parte de este año una práctica profesional en el Monumento Natural La Huañadi, y cuyo objetivo principal ha sido hacer una primera recopilación de antecedentes biológicos y datos que no tenemos respecto a lo que está ocurriendo dentro del monumento, como una primera base y empezar a desarrollar en forma cada vez más avanzada temas de conservación con datos dentro de la unidad. ¿Ya? No tengo nada más que decir, así que los dejo con Vicente. Buenos días a todos y todas. Voy a hacer la presentación de unas actividades que se enmarcaron dentro de mi práctica profesional. Fueron el levantamiento de información sobre la biología de la ranita Darwin, más que nada presencia de esta en el monumento y la descripción de la plantación de alerces que se hizo en el año 1999 acá en el sector este del Lauen. Bueno, para comenzar, me gustaría empezar con un poco de biología de Rinoderma darwini, que es la ranita Darwin. Y bueno, comentar que la ranita Darwin es una especie endémica de los bosques templados del sur de Chile y Argentina, aunque su distribución está en gran parte en Chile. Bueno, tiene una conducta reproductiva bastante peculiar y particular que es compartida con su pariente más cercano, que es Rhinoderma rufum, o la ranita de Darwin del Norte, que está en peligro crítico de extinción, aunque no se ha visto desde 1980, y que estas ranitas son la única especie de anfibios conocidas donde el macho cría los renacuajos dentro de su saco vocal, y esto es durante todo el desarrollo hasta la metamorfosis. Entonces, como podemos ver aquí en la primera foto, esta es una foto de un macho preñado, como se puede ver, con el saco bucal bastante lleno. Y acá en la segunda imagen es una ilustración de lo que sería cómo se ve la interna aquí en el saco bucal. Y acá en la tercera ya el proceso en el que expulsa a las crías. Si quieren ver videos en YouTube, estoy seguro que hay, porque el proceso es bastante divertido igual, porque técnicamente es como si lo estuviera vomitando. Bueno, la ranita de Darwin en estos momentos está catalogada como en peligro de extinción por la IUCN, y también acá en Chile está catalogada de la misma manera. La distribución actual se da tanto en la cordillera de la costa como en la cordillera de los Andes, desde Concepción hasta Aysén. Pero también se dan cierta ubicación en la depresión intermedia, como Temuco, Valdivia y Puerto Montt, que es lo que nos atañe ahora. Eh, Actualmente se describen aproximadamente 66 poblaciones locales dentro de toda esta distribución, pero estas poblaciones son pequeñas, no conteniendo más de 100 individuos. Bueno, el lugar de trabajo en el que se estaría emplazando esta búsqueda es, como dijo Ricardo, el Monumento Natural La Hueñadi, pero específicamente dentro de los senderos Los Carpinteros, que sería este rojo acá, y Los Chucados, que sería el pequeñito. Esta búsqueda yo la dividí en distintas fases, donde la primera fue, ¿cómo se llama? Familiarizarme con el terreno, yendo a los senderos, recorriéndolos, viendo lugares potenciales para mí, y luego con una búsqueda de información para intentar centrar esta búsqueda en ciertos sectores potenciales reales. Porque buscando información me encontré que la ranita Darwin, bueno, habita en distintos hábitats, pero el hábitat que estaría presentando una mayor abundancia de la ranita Darwin son bosques antiguos, maduros, que presentan una alta complejidad estructural y una variación microclimática bastante pequeña. Esto, si bien conlleva que la abundancia sea mayor, también complica un poco la búsqueda, porque el hecho de que la variación microclimática sea menor, esto se debe a que el dosel arbóreo cubre bastante, y el sotobosque, si bien no es tan denso, puede tener sectores bien complicados para introducirse a este bosque y realizar la búsqueda. Bueno,
dentro del periodo de trabajo que fue entre mediados de noviembre y mediados de enero, logré ubicar 4 individuos distintos de ranita Darwin, en 4 ubicaciones distintas. Si bien son pocos los individuos que yo pude encontrar, las vocalizaciones se abundaban, tanto en el Sendero de los Carpinteros como en el Sendero de los Chucaos. Estas observaciones yo solo las pude realizar en el Sendero de los Carpinteros porque en el Sendero de los Chucaos el bosque era mucho más denso como para meterme, cosa que igual lo intenté. Pero si bien se puede escuchar una ranita súper cerca, estas son bien esquivas a la presencia humana o a la presencia de cualquier individuo, yo creo. Y aprovechan de esconderse en la vegetación y se quedan calladas y además se quedan quietas, lo que hace muy complicado observarlas. Entonces estos avistamientos fueron ya estando dentro del bosque, caminando, y al sentir los pasos las ranitas saltan, entonces eso es lo que hace que se vean. Y aquí logré, bueno, sacar fotografías. Los individuos que serían distintos sería el primero. El segundo, este verde. Este es el mismo que el primero. Este es otro. Y el grande que vemos aquí es el primero que encontré, que fue una casualidad porque iba caminando por el sendero y saltó a 2 centímetros de mi pie. Aquí tenemos otra fotografía. Y aquí podemos ver las ubicaciones que fueron georreferenciadas mediante GPS de las distintas observaciones. Aquí tenemos en el Sendero de los Carpinteros, que es el rojo que vemos acá. Vemos que hay 2 ubicaciones bastante cerca que serían en un sector que yo lo estoy llamando como el alersal, que está cerca como a 20 metros de esta bifurcación, que es la entrada del sendero como tal. Luego tenemos estas otras 2 observaciones que están dentro del rodal de Alerces y unas vocalizaciones que marqué aquí en el Sendero de los Chucaos. Estas vocalizaciones, si bien solo las marqué aquí, se dan a lo largo de casi todo el sendero. A partir de esto, entonces, se estaría hablando de 3 zonas de ubicación de la ranita Darwin: Sendero de los Chucaos, Sendero de los Carpinteros, el alersal de la entrada y el rodal de Alerces. Ahora les voy a hablar un poco de la descripción del hábitat en donde se logró encontrar la ranita Darwin. Aquí, este es en el Sendero de los Chucaos, donde, bueno, se escuchaban las vocalizaciones. Este es en el Sendero de los Carpinteros, en el alersal de la entrada. Y este es en el rodal de Alerces, en el Sendero de los Carpinteros también. Lo que podemos observar entre estos 3 sectores, que comparten características comunes, sería la presencia de alerce, coihue y tepú, que serían las especies arbóreas dominantes. Otra característica importante que se ve mucho es la alta presencia de troncos caídos, que junto con el tepú estarían dando un refugio a la ranita Darwin. Como podemos ver aquí en la fotografía de la derecha, se observa como un hoyo. Y esto es formado tanto por los troncos caídos y por el tepú, y por la materia orgánica que cae sobre ellos y genera un suelo falso, que debajo de este hay muchos lugares para que la ranita Darwin se esconda. Que de hecho muchas veces, no muchas veces, una vez que encontré una ranita Darwin, lo primero que hizo fue saltar y esconderse en este hoyo, que fue esta ranita Darwin. Esto fue dentro de uno de estos hoyos, que por suerte aún no se metió tan adentro como para no sacarle la foto. Pero eso es lo que al fin y al cabo dificulta esta búsqueda de la ranita Darwin. Entonces, bueno, como había hablado, estos son lugares con baja variación microclimática diaria, una alta complejidad estructural, un área basal alta. Y estas serían las características que estarían dando un buen hábitat para la ranita Darwin. Ya sea por protección a la radiación UV, un refugio para los depredadores, etc. Bueno, Aquí entró. bueno, dentro de las amenazas que tiene la ranita Darwin que presentan hoy en día son la pérdida de hábitat, bueno, la degradación de su propio hábitat, el cambio climático y la prevalencia y presencia de la quitridiomicosis, que no sé si todos la conocen, que es una enfermedad causada por un hongo.
el hongo quítrio. Que lo que hace este hongo es, bueno, los anfibios respiran a través de la piel por difusión, y lo que hace este hongo es cubrir la piel e impedir que éstas puedan respirar. Entonces las mata. A partir de esto, como acá en el monumento la única información que yo encontré fue un estudio de línea base que se realizó el año 2001, si no me equivoco, que fue por parte de la Fundación Senda Darwin, pero la única información que hay es la presencia, nada más. Entonces, a partir de lo que yo encontré aquí, de lo que les acabo de hablar, tengo unas propuestas de estudios que se deberían realizar en el futuro y que son estudios que, con revisando la información, eh, a partir de estos mismos se podrían proponer estudios similares. Por ejemplo, un monitoreo a largo plazo de las poblaciones de ranita Darwin en la cordillera de Navolbuta. Aquí lo que se hizo fue un monitoreo de las poblaciones de la ranita Darwin, estimar abundancia, estructura sexual, estructura etaria, etcétera. Y esto mantenerlo en el tiempo para evaluar supervivencia y cómo estas varían a través del tiempo, no sé, pues, en función del cambio climático, etcétera. Como la Wayne Ñadi es un lugar cerrado y la pérdida de hábitat no creo que la pérdida de la degradación no creo que se vea tan potente, a menos que sea por el cambio climático. Otro estudio que encuentro que es súper importante hacer es estudiar la presencia del hongo quítrio. Yo por lo menos no encontré individuos muertos que tuvieran indicios de que esto fue debido al hongo quítrio. Pero sería súper importante hacer este estudio porque se ha determinado que en poblaciones donde este hongo está presente, la tasa de mortalidad es del 100%. Individuos que presentan el hongo quítrio están destinados a morir. Entonces es una gran amenaza que está amenazando a esta especie. Y sería súper interesante, no sé, si se llega a determinar que no está la presencia del hongo quítrio acá, las poblaciones ranita Darwin dentro de la Wayne Ñadi podrían ser unas poblaciones muy importantes para mantener bajo estudio. Otro monitoreo a largo plazo que se realizó en el Monumento Natural Contulmo. Y esto es súper importante, que es la estrategia binacional de conservación de la ranita Darwin, que está entre Chile y Argentina. Y que por lo que yo tengo entendido y por la misma base de información que busqué aquí dentro de la Wayne Ñadi, CONAF está dentro de esto, pero no encontré información de qué reservas nacionales o qué parques nacionales se estén realizando estudios. Por lo que tengo entendido en la Wayne Ñadi no se están haciendo estudios sobre esto, y por lo que he dicho, por la información que ya he dado, encuentro que sería súper importante que la Wayne Ñadi sea un lugar de estudio y que se mantengan estos estudios acá y que esté dentro de la estrategia de conservación de la ranita de Darwin. Bueno, pasando a otros temas, ahora les voy a hablar de la descripción de la plantación de alerces que fue realizada entre los años 99 y 2002. Aquí podemos ver la imagen que esto se encuentra, la obtuve a partir del plan de manejo. Y aquí podemos ver esta área que está achurada y que vendría siendo el área total que se destinó para esta plantación de alerces. Pero esta pequeña área doble achurada es el área real que se utilizó para la plantación de alerces. Bueno, como antecedentes generales, que no son muchos y son bastante generales, el proyecto fue parte de la Universidad Austral y fue un proyecto de restauración de alerce. Esta superficie que yo les comentaba que fue plantada a partir de estos antecedentes fue de 3,9 hectáreas. La cantidad de alerces plantados fue de 1076 y esto fue realizado en el sector oeste del monumento, como podemos observar acá. Bueno, la idea de esto, como fue realizada hace mucho tiempo, nunca se realizó un monitoreo de esta especie, nunca se fueron a ver de nuevo por lo que tengo entendido, sino que la vez que se plantaron entre el 99 y el
2 fue. Y la idea de esto era tener una mejor información, una información más detallada de la superficie real, la cantidad de alerces real que hay y los tamaños que estarían alcanzando estos alerces, porque son bastante jóvenes. Para esto, la metodología que seguí fue la realización de 4 parcelas dentro del área que, por lo menos visualmente, desde fuera de esto, se veía los límites de la plantación. Estas parcelas fueron de 50 por 20 metros, o sea, 1000 metros cuadrados, y fueron separadas por 64 metros. Aquí podemos ver las parcelas realizadas, la parcela A, la parcela B, la C y la D. Estas fueron georreferenciadas y fueron delimitadas con pita y medidas en terreno con wincha. Bueno, lo que se hizo fue el conteo de los individuos en cada parcela, la medición de altura y la georreferenciación de cada individuo. También, para determinar el área real o una aproximación al área real, lo que se hizo fue, bueno, medir el largo de esta plantación, todo esto en base a lo visual, donde nosotros observábamos los límites, porque, bueno, el sector donde está emplazada esta plantación, si bien es un sector abierto donde hay mucho helecho costilla de vaca, también hay mucho bosque nativo, ya sea otro, canelo, ulmo, tepú, etcétera. Entonces, había momentos en donde la observación se dificultaba. Y si bien uno veía alerce hasta cierto punto, a veces uno podía adentrarse más al bosque y encontraba otro alerce. Entonces, para realizar una medición un poco más detallada de esta superficie, se realizaron 15 puntos de medición donde se hicieron tramos de recorrido, donde se midió el ancho de esta plantación, o sea, se medía hasta el último punto donde se observaban alerces dentro de ese tramo. Estos tramos fueron separados cada 26.1 metros y los tramos también fueron georreferenciados. Entonces, como podemos ver aquí, esto es lo que vendría representando los tramos. Los tramos, la idea era intentar realizarlo lo más perpendicular a este camino que se observa acá, pero bueno, estando en terreno eso es súper complicado, a pesar de que uno tenga brújula, tenga GPS y todo. Pero se logró lo que se pudo. Y aquí podemos ver que hay, en los primeros tramos, estos tenían aproximadamente 20-25 metros, pero hay un tramo acá que supera los 60 metros. Y aquí vuelve a bajar, subir. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí en este tramo que tenía 60 metros y en este que tiene, si no me equivoco, 55 metros? Lo que pasó fue que nosotros llegamos a un punto en el que la observación de alerce se acababa, pero uno tenía una pared de bosque nativo en el que nosotros pensamos que no podía seguir habiendo alerces, pero por una tincada avanzamos un poco más y encontramos que seguían habiendo alerces detrás de esto. Alerces jóvenes, no alerces ya antiguos. Entonces, estos seguramente pertenecían a la plantación. Si bien esto es lo que se observa por los tramos, lo más probable es que la plantación, como se observaba aquí en esto, la plantación tenga una superficie parecida a un rectángulo. Entonces, luego de esto, se intentó realizar un área posible lo más parecido a un rectángulo, tomando en cuenta estos tramos, lo cual quedó de esta manera. Ya les voy a dar los datos de la superficie y el conteo de alerce, aquí mismo. Entonces, en esta tabla podemos ver los números de individuos en cada parcela, la densidad que estaría dando por hectárea de alerces y el tamaño promedio de los alerces en cada parcela. El promedio que se obtuvo fue de 53 alerces, pero si podemos observar en la parcela C, la cantidad de alerces es mucho menor a las otras parcelas, lo que nos estaría mostrando una heterogeneidad de la plantación de alerces. Y eso es algo que nosotros también pudimos ver en terreno con el personal del Lago Añadi, con el que estuvimos trabajando, que en donde habían sectores que uno podía encontrar 5 alerces en 10 metros cuadrados y en otros en donde podía encontrar solo uno. Entonces esto quizás pueda estar afectando esta predicción que yo les voy a contar ahora,
Pero, bueno, si tomamos en cuenta el área por tramos, que sería esto es calculado por Google Earth, el área serían 13.802 metros cuadrados, prácticamente 1,38 hectáreas, bastante menos de las 3,9 hectáreas que sería el área utilizada que estaban dentro de los antecedentes generales. Al estimar, al extrapolar la cantidad de alerces que dio el promedio dentro de estos 1.000 metros cuadrados al área total calculada, nos estarían dando 732 alerces. Ahora, si tomamos en cuenta esta área posible, que es más cercana al rectángulo, la cantidad de alerces que se estima son 1.041 alerces. Un poco más cercano a los 1.076 alerces que está dentro de los antecedentes generales. En cambio, si tomamos en cuenta el área que se decía que se utilizó, que son los 3,9 hectáreas, la cantidad de alerces que se estiman son 2.067. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Es que el área real utilizada no pueden haber sido 3,9 hectáreas. Quizás ellos plantaron dentro de 3,9 hectáreas, pero el área real que estaría delimitada por los alerces no alcanza, no supera las 2 hectáreas, la verdad. Y bueno, es muy probable que sí fueron 1.076 alerces plantados, y estas estimaciones no están dando exactamente eso debido a esto, a los 23 que se encontraron en la parcela C. Bueno, otra cosa que se hizo es comenzar un monitoreo a largo plazo de estos alerces para estimar crecimiento anual, estimar amenazas que puedan tener, competencia con otros individuos, etcétera. Entonces lo que se hizo fue determinar 5 alerces por cada parcela. Fueron 5 alerces y no más, porque la idea era medir DAP y medición de altura. Y para medir DAP, los individuos tienen que tener cierto DAP mínimo para realizarlo. Y bueno, los alerces eran bastante pequeños. Como podemos ver aquí, el tamaño promedio en las primeras dos parcelas no superaba los 3 metros, y en las otras dos parcelas sí. Y aquí lo que hicimos fue marcar individuos que superaran, ojalá, los 3,5 metros. Cosa que la mayoría lo hizo. En algunas parcelas solo habían 4 que superaban esta medida, así que se tomó un alerce que medía 3,2 metros. Entonces lo que se hizo fue medición de edad, medición de altura y georreferencia. Y además, estos fueron marcados con estos tubos que PVC que podemos ver acá, que se les dejaron en ramas que claramente no se iban a caer con el tiempo porque ya están bastante desarrolladas. Y la idea de este monitoreo es seguirlo en el tiempo y utilizar, bueno, aquí en Google Earth podemos ver dónde están los alerces. La idea era que fuera un poco más distribuido dentro de las parcelas, pero como les dije, no todos los alerces cumplían con estos requisitos de tamaño y DAP mínimo. Pero esto es lo que aquí están georreferenciados. Se tienen esos datos. Y aquí está la tabla que es la tabla que se tiene que usar para continuar con el monitoreo a largo plazo, que tiene las medidas de DAP, altura y la georreferencia, las coordenadas UTM. Bueno, esto hasta aquí con esta presentación, pero antes de terminar, me gustaría presentarle algo con el tema de la ranita de Darwin acá con Google Earth, que... Permiso... Aquí está todo esto. Ah, ya, súper. Vamos a eliminar esto. Ya. Bueno, aquí están las georreferencias de las ubicaciones, como les había mostrado antes, las localizaciones también. Aquí hay dos puntos que, bueno, esta ranita 1 era el punto que tomé con el GPS en el momento en que encontré la primera ranita, pero que no, por alguna razón, me dio bastante lejos del punto real. Y esta localización estaba bastante cerca de la ranita 2. Yo creo que por tema de GPS, el día quizás al estar nublado hay problemas de satélite, etcétera. Lo que se hizo fue retomar este punto donde había, bueno, cercano a donde había sido antes. Así que voy a eliminar ese punto y esta localización para que no moleste. Bueno, lo interesante aquí es que en la zona de los Chucaos, como yo les comentaba,
en gran parte del sendero se podían escuchar vocalizaciones de ranita Darwin. Entonces, un área potencial de ubicación de ranita Darwin dentro de este sendero sería todo esto. Dentro de del sendero de los carpinteros, la zona 1, que vendría siendo este alersal de la entrada, sería más o menos así. Y la zona de los carpinteros, el Rodal de Alerce, que igual es bien amplio, que abarca todo el Rodal de Alerce, es esto. Ya sea por la izquierda o por la derecha del sendero se escuchaban vocalizaciones, pero por alguna razón, solo por el lado derecho abundaban. De hecho, yo creo que unas 5 veces de todo este tiempo en el que fui a recorrer los senderos en busca de la ranita, escuché en el sector izquierdo. De hecho, hubo un punto en el que yo pensaba que solo estaban en el sector derecho y que quizá el tema del sendero realizaba una división importante para la ranita Darwin. Pero no, están. Bueno, vamos a entender esto. Aquí, lo otro que me di cuenta es que en estas vocalizaciones, el alersal que comprende el sendero de los Chucaos está bastante cerca del alersal de la entrada del sendero de los Carpinteros. Entonces, lo que quise evaluar fue cuánta distancia hay entre estos puntos, cosa que medí por Google Earth. Y si podemos ver aquí en medidas, metros. Aquí son 96.7 metros en este, que si no me equivoco son 60, 430. No, perdón. Toma en cuenta la del área. Tiene que ser el tramo este, si no me equivoco. 74.5 metros. Y el último, que sería aquí entre estas dos observaciones, son... No, este es el que vi distante. Bueno, lo importante aquí es que ninguno de estos tres tramos supera los 150 metros, que en base a la información recopilada, la dispersión máxima anual que se ha logrado medir en ranita Darwin son 150 metros. Entonces los distintos estudios que les mostré, estos monitoreos a largo plazo que se realizaron, fueron realizados en distintas poblaciones locales, y lo que los investigadores trataron de que no se diera era que, o sea, que se diera, perdón, es que estas poblaciones estuvieran separadas por más de 150 metros para poder contarlas como poblaciones locales independientes. Entonces, esto es súper interesante porque podría estar mostrándonos una población local grande, que podría ser algo así, pero también hay otras posibilidades de poblaciones locales, ya que las poblaciones locales, si bien están separadas por 150 metros, estas no superan por lo general la media hectárea, los 5.000 metros cuadrados. Y estos estos rectángulos que les estoy mostrando son de 5.000 metros cuadrados. Entonces, ¿qué podría estar diciéndonos esto? Es que hay, seguramente, dentro de estos dos sectores, ya sea el sector de los Chucaos y el sector del alersal de la entrada, puede haber más de una o dos poblaciones locales, lo cual nos está indicando que la abundancia de individuos de ranita Darwin puede ser bastante alta. Y bueno, lo mismo sucede acá con esta área bastante grande en donde se pudo determinar la presencia de ranita Darwin. Entonces, si bien yo pude encontrar solo 4 individuos, las vocalizaciones abundaron, y yo creo que la Web Ñadi es un lugar súper importante de estudio de ranita Darwin y que podría estar albergando una población bastante alta de ranita Darwin, y quizás, no sé, una de las mayores poblaciones dentro de la depresión intermedia de ranita Darwin. Así que bueno, con eso termino. Muchas gracias.